Para mí es un honor, para mí es un honor y un placer estar aquí de nuevo con ustedes y dando cumplimiento a la observación inicial del día 1 de las clases, pues vamos a dar respeto a la gente que llega a tiempo o a la hora determinada y vamos a empezar la clase de manera inmediata. Entonces, denme un segundo, comparto las diapositivas. Listo. Quiero hacer una validación con ustedes, queridos alumnos, si se oye bien primero y si ven mi pantalla. Si ven mi pantalla ya para poderla compartir general para que se vea en toda la pantalla. Me pueden escribir por el chat. Les agradezco los que puedan y ya empezamos. Listo, perfecto. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces vamos a hacer un pequeño recuento para poder conectar el hilo conductor que veníamos o que traemos de las anteriores clases. Ya hemos visto la historia de la Organización Internacional de Estandarización, ya vimos los principales hitos de la historia de la Organización Internacional durante su creación a la fecha. Hemos visto los conceptos de Kaizen, Kaikaku y Kakushin, que pues basados en esos conceptos pues se han formado y se han forjado muchas de las metodologías que hoy aplicamos. Y hoy vamos a ver ya un poco más acortando el hilo conductor y apuntando más hacia la necesidad apremiante de conocer cómo se gestiona, se implementa y se verifica esta norma, los puntos neurálgicos de lo que nosotros verificamos como auditores internos o como auditores de la trinorma a la que estamos estudiando en esta capacitación. Entonces, vamos a mirar lo que es un sistema, su significado como tal, ejemplos de los sistemas, vamos a verificar qué es un sistema de gestión, que nos habla ya puntualmente en la 9001, en la 14001, en la 45001, sobre un sistema de gestión, sobre su significado, que lo aporta una de las familiares de una de nuestras normas, y ya posterior a ello vamos a verificar que es un sistema integrado de gestión. Obviamente vamos a ver ejemplos, vamos a ver características, vamos a ver sus principales elementos dentro de los sistemas y también voy a hacer una intervención para poder desagregar un principio. Para los que han tenido interacción con estas gestiones y para los que no, quiero dar esa precisión. En muchas de las políticas o lineamientos institucionales que se generan dentro de las organizaciones, se establecen unos principios y muchas de las gestiones o muchas de las líderes organizacionales desconocen cómo se debe, primero, conectar con estos lineamientos y dos, cómo se debe asumir este principio. No debemos colocar un principio si la empresa no está asociada al mismo. Entonces es importante poder desagregar el principio para ver si cumple con la misionalidad y visión de la organización. Entonces vamos a ver un ejemplo de uno de ellos para ver cómo la norma nos lo describe de una manera en secciones o desglosadamente de una manera objetiva y poder identificar resolutivamente cómo poderlo aplicar y si nos aplica dentro de la organización. Y posterior a ello, con el cierre del principio, pues vamos a ver ya la estructura de valor, el anexo SL, que ya lo hemos visto o lo hemos tocado muy general, pero vamos a ver con un ejemplo dentro de una de las tres normas cómo se aplicó y cómo ahora, frente a la estructura que se generó a partir de esta inclusión o de este anexo, pues la facilidad o la simplificación de una gestión como la nuestra como auditores internos, ¿vale? Entonces, vamos a darle rienda suelta
y rápidamente pasamos acá allá a mirar qué son los sistemas. Entonces, ¿qué es un sistema? Un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados que sirven para algo. Es decir, cumple con una misión o con un fin determinado. ¿Y cómo funciona con toda la, como todas gracias a la interacción de sus componentes? Entonces ya empezamos aquí a determinar qué es un sistema. Un sistema es un conjunto de elementos encaminados, interrelacionados, que cada uno cumple una función específica para la determinación o el fin determinado de algo, que funciona gracias a la interacción de sus componentes. Si un componente de un sistema no funciona adecuadamente, pues todo el sistema se desarticula. ¿Cuáles pueden ser un ejemplo de los sistemas? Yo traigo a colación aquí bastantes que los tenemos en nuestro diario vivir, en nuestro cuerpo humano, por ejemplo, el sistema circulatorio de nuestro propio cuerpo, formado por sangre, el corazón, las venas, las arterias y los capilares, y cuyo fin es transformar sustancias en oxígeno. Oxígeno, dióxido de carbono, nutrientes, hormonas y etc. Y regular la temperatura del cuerpo. ¿Cuál es la función del sistema circulatorio? Regular la temperatura del cuerpo. ¿Cuáles son sus componentes que tienen a colación? Por ejemplo, llevarlo a colación dentro de una empresa. Entonces, sus procesos serían las venas, las arterias, los capilares, el corazón, la sangre. Esos son los componentes que tiene este sistema y a cuál es el fin, cuál sería la plataforma estratégica de un sistema circulatorio, pues generar oxígeno, su misión, su visión, generar dióxido de carbono, establecer o generar nutrientes para el cuerpo, dar hormonas, etcétera. Entonces, ese es un ejemplo que traemos a colación, que es bueno y que está dentro de nuestro ambiente natural, de nuestro diario vivir y que conlleva a lo que es un sistema. Entonces, a mí me gusta dar estas analogías o significados o ejemplos que empiezan ya a dar virtualizaciones mentales a todos nosotros para empezar a establecer cómo nosotros dentro de una organización tenemos que entender la interpretación de un sistema. Otro de los ejemplos es un sistema electoral diferente al que estaba anteriormente, que permite a los ciudadanos, ese es su objetivo, su misionalidad, intervenir en las decisiones políticas a través de un voto. Está compuesto por una serie de reglas, componentes, procesos para organizar las elecciones o referentes, como los colegios electorales, que es una parte de este sistema, las urnas, las papeletas, todas las opciones a elegir, el censo electoral, los votantes, los miembros, ya estamos hablando de partes interesadas, ¿quiénes son? Los votantes, los miembros, los elegidos, las mesas electorales, el mecanismo a procesar y comunicar los resultados, etc. Todos esos componentes están encaminados y tienen una especificación clara, una actividad puntual que conlleva a que el sistema electoral, hablando de este caso, pues funcione. Si este sistema tiene uno de sus componentes no articulado, pues el sistema electoral se verá viciado y no tendrá la rigurosidad y el cumplimiento de su objetivo, ¿vale? Otro ejemplo de sistema, el sistema monetario. Es un conjunto, el sistema monetario está constituido, perdón, por el ente regulador, la fábrica de la moneda, la propia moneda, el tipo de cambio, los intermediarios financieros, etcétera. Todos esos componentes cumplen una función. Su misión principal, ¿cuál es? O sea, su plataforma estratégica, su objetivo organizacional o sus objetivos estratégicos es facilitar las transacciones de bienes y servicios entre personas. Un sistema monetario que viene funcionando hace siglos. Ustedes que interactúan diario con estas gestiones, pues quiero que lo lleven a colación y lo que traigan para que sepan que esto ya es un sistema como tal
encaminada a un mismo fin, a una necesidad apremiante, y que vean cómo nosotros ya debemos saber qué es un sistema para poder empezar a interpretar dentro de las organizaciones cómo identificarlos. Si los sistemas no tienen unos componentes que cumplan cada uno una necesidad o una especialidad apremiante, pues van a identificar que la plataforma estratégica definida para tal fin, pues no cumple con esos atributos que se deben tener en cuenta para la construcción del cumplimiento de esta. ¿Vale? Como decía antes, y estas ya son las características de los sistemas, estamos rodeados de ellos, que nos permiten conseguir fines de los más diversos. Hablábamos de adquisición de bienes, hablábamos de nutrientes, hablábamos de hormonas, hablábamos del sistema circulatorio y hablábamos de otros sistemas eh, que interactúan con nosotros diariamente y que están dentro de nuestras gestiones como ciudadanos, como partes de una familia, como en nuestra actividad diaria, que siempre interactuamos con ellos. Entonces, ¿qué elementos o qué características tiene un sistema? Los elementos de un sistema interaccionados actúan como un todo para el objetivo de lograr su misión, como les decía anteriormente. Todos los componentes que tienen los sistemas interactúan con nosotros, o perdón, interactúan dentro del sistema con las partes interesadas y con todos los involucrados para dar cumplimiento a una especialidad. Esa especialidad ya da cubrimiento a una necesidad apremiante de dar el objetivo a alcanzar. Entonces, esos elementos tienen que ir interrelacionados, integrados, todos esos elementos. Ahí ya empezamos a verificar cómo nosotros, de las determinaciones que nos dan las normas ISO, debemos verificar que esos elementos que estamos identificando y que nos están mostrando dentro de las gestiones dentro de la organización, pues deben ir encaminados todos al mismo fin. Otra característica, la disposición de cada uno de los elementos que componen el sistema es esencial para su funcionamiento. Aquí quiero hacer una salvedad porque este párrafo, este renglón es demasiado claro, pero pues a veces las obviedades o lo simple también es supremamente fundamental de interpretación. Voy a volverlo a leer. La disposición de cada uno de los elementos que componen el sistema es esencial para el funcionamiento. No importa el nivel de relevancia que tenga dentro de la organización cualquier gestión permanente y perdurable que se vuelva un proceso o un procedimiento constante, así sea lo más pequeña que sea, pero que genere el atributo, el valor de cumplir una necesidad dentro de la organización, es fundamental, igual que una macro o que una nivel medio. No importa el nivel de relevancia, no importa el nivel de su tamaño de gestión. Aquí todas las categorizaciones o las unidades de medida que podamos establecer frente a su dimensión dentro de la organización no tiene un grado de jerarquía que simplifique o que minimice esa gestión. Entonces es importante que todas las atribuciones necesarias para dar cumplimiento al objetivo general, a la misionalidad, pues cumplan con ese rasero y que nosotros dejemos o que nosotros como auditores no le demos la misma importancia por su dimensión. Todos tienen el mismo grado de responsabilidad, el mismo grado de importancia y es importante que ese valor se le tenga a todas las revisiones. Muchas identificaciones que hemos vivido dentro de nuestra experiencia profesional y consultora ha sido porque obvian o creen que cosas que son muy insignificantes, por poner un término, pero que son fundamentales, no deben ni documentarse ni tenerse en cuenta porque son gestiones que son obligatorias y que se hacen como respirar, por poner esa analogía, porque es un subconsciente que ya se genera por defecto, que lo hacen intrínsecamente todo el tiempo y que eso pues eso no va a dejar de suceder. Error, mis queridos
mis queridos alumnos, porque si nosotros estamos implementando un sistema, todo se debe empezar a documentar inicialmente y posterior a ello, pues debemos empezar a hacerle un seguimiento y ese seguimiento pues nos genera unos datos cualitativos y cuantitativos, que esos datos empiezan a generar valor en medida que uno empieza a reportarlos para verificar el cumplimiento y si tiene una oportunidad de mejora en ese sentido. ¿Vale? Entonces quería hacer esta salvedad acá porque muchas de esas marcaciones las hemos encontrado en muchas de las organizaciones que hemos revisado. Si se quitan otra característica, si se quitan o se añaden nuevos elementos, el sistema cambia. Cuando hay alguna modificación en el sistema que ya está estructurado, por ejemplo, por poner los casos anteriores, se quita el consejo de votación o se pierden las urnas o cambia, por poner en el sistema electoral, se cambia la forma de licenciamiento del voto. Esa estructura modifica todo el sistema porque hay que verificar por qué se cambió, qué adaptación tuvo, cómo se socializó esa adaptación o esa modificación o esa actualización, por qué se actualizó, qué se verificó antes de que esa actualización pasara. Y todo eso conlleva a interactuar con todos los componentes del sistema que hacen que de una u otra manera, pues los afecte porque pues todos van integrados o entrelazados. Entonces es importantísimo que cuando haya una modificación dentro de un sistema, esté primero con el debido proceso de una identificación inicial, de una identificación preventiva y posterior a ello que se identifique toda la trazabilidad de la modificación y que se haga una socialización o una gestión del cambio adecuada para que eso no afecte todo el sistema. Otra característica de un sistema, y estamos hablando de solo sistemas, ya más adelante nos vamos a ir a los sistemas de gestión que están estructurados para implementarse dentro de las organizaciones. Si el sistema se divide, no se consiguen más sistemas iguales, por el contrario, es muy probable que el sistema deje de funcionar, lo haga de manera defectuosa o con un comportamiento distinto originario. Aquí hemos visto en nuestro ejercicio muchas de estas identificaciones. Ejemplo, el sistema, voy a ponerlo en temas de ISO. El sistema de seguridad y salud en el trabajo a veces, en algunas organizaciones, está muy aislado del sistema de calidad por diferentes razones. Uno, porque generan áreas aisladas que no se interactúan entre sí, las aplicaciones de HCE no están bien determinadas en su alcance frente a las de calidad, entonces esa interacción o esa definición de hasta dónde va uno y hasta dónde empieza el otro, pues no están claras y ahí y crean desasosiego, crean poco entendimiento de las personas o los responsables que deben ejecutar estas gestiones y lo que empieza a pasar dentro de la organización es que el sistema se empieza a subdividir. Lo que hablaba yo anteriormente, les daba un término, se empiezan a generar islas de sistemas dentro de la organización. Ustedes se imaginan si, por ejemplo, en el sistema circulatorio, el corazón no se hablara con la sangre, si la sangre pues no se hablara con los capilares, si los nutrientes que entran al cuerpo no tuvieran la validación de todo lo que tiene que validar los componentes anteriormente mencionados, pues ¿qué pasaría? Habría una afectación a la salud del ser humano. Es igual aquí. Si nosotros en el sistema no tenemos un sistema que esté acorde al objetivo específico de esa gestión, de esa especialidad, pues se va a ver enmarcado en un distanciamiento, va a haber una subdivisión y eso lo que hace es que empeore o haya unas desviaciones enmarcadas en los sistemas que no son apropiados y pues obviamente empieza a haber un declive, un grado de madurez hacia una fluctuación decreciente que afectará, pues obviamente, a la organización. Y por último, la última característica
el comportamiento de un sistema no debe predecir, no se puede predecir dividiéndolo o analizando por sus partes, pues dicho comportamiento depende de la estructura global. Esto es una síntesis de lo que hablábamos anteriormente. Si nosotros, volviendo al sistema circulatorio, empezamos a decir, no, el corazón tiene estas funcionalidades, no evaluemos si la sangre tiene los componentes completamente, si los glóbulos rojos, los glóbulos blancos están bien estipulados, están bien controlados y todo lo que deriva al corazón pues está bien ejecutado, sino empezamos solo a evaluar los componentes y la acción y la interacción la acción del corazón frente a su gestión y lo demás lo relegamos. Pues ese análisis se sesga en la objetividad de la verificación. Tenemos que verificar todos los componentes que integran un sistema para ver la veracidad del mismo y encontrar las desviaciones o las anomalías que pueden estar pasando. Así hacemos dentro de los sistemas organizacionales y en los sistemas naturales que nos encontramos en el día a día de nuestra vida. ¿Vale? Entonces, espero que les haya quedado claro cuál es la definición de un sistema. Y ya posterior a la definición de un sistema, empezamos y le agregamos dos palabras a un sistema, que son de gestión. Cuando ya hablamos sistemas de gestión, es un conjunto de elementos de una organización. Ya es puntualmente enmarcado a qué sector o a qué punto productor o fábricas de producción o elementos organizacionales de empresas le apuntan. Y ya les explico esos números que están ahí, interrelacionados o que interactúen para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos. Volvámosla a leer. La definición de ISO frente a un sistema de gestión es el conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos. ¿Cuáles objetivos? Los objetivos estratégicos, el objetivo principal. Antes de dar yo mi argumentación sobre ello, quiero dar la explicación de los numerales y quiero dar aquí un preámbulo también, que es la norma 9000, que es a secas 9000, que es la encargada, para los que no han interactuado nunca con estas normas ISO, y para los que sí, pues recordarles un poco o afirmarles la gestión de términos y definiciones, son esos numerales están definidos dentro de la 9000 para dar el significado, término, definición de la letra, perdón, de la palabra que antecede al numeral. Entonces, ese 3.1 es el significado de organización, el 3.7 es el significado de política, el 3.8 objetivos y así sucesivamente. ¿Por qué la norma ISO estipuló definiciones y términos si ya hay diccionarios, si ya hay elementos donde se definen términos como estos? Les voy a dar esa claridad. Los define la norma ISO frente a otra como un complemento, una adición, una familiar, como lo hemos hablado, de la norma 9001, que esta terminología, la 9000, aplica no solo para la 9001, sino para todas las normas ISO. Obviamente, cada norma trae unos términos adicionales que también los deriva o los escriben dentro de sus familias, pero el conglomerado o la estructura ósea de esas definiciones lo establece dentro de la 9000 para eliminar, erradicar las discrepancias de conceptos dentro de las organizaciones. ¿Por qué? Porque dentro de esas gestiones o dentro de esos debates organizacionales que pasan, porque pues muchos términos son objeto de definiciones propias dentro de sus
dialecto, dentro de su estructura profesional, dentro de sus metodologías o documentos referencia, y lo que generaba era interacciones dentro de esos debates no concluyentes, no llevaban a un mismo fin porque una persona, por ponerlo en términos de seres humanos, tenía una definición y llevaba ese concepto a esos debates y otra persona llevaba otro concepto a esos debates. ¿Qué pasaba ahí? No había una definición clara de la decisión que se debía tomar frente a esas mejoras continuas. ¿Qué decidió la norma ISO o la Organización Internacional de Estandarización? Fijar lineamientos en definiciones y términos para no dar cabida a esas interacciones. Y las definiciones que se estipulan para esta implementación están estipuladas dentro de la norma 9000. Cuando ustedes estén en el ejercicio de hacer auditorías internas o pueden ser auditores externos, cuando también tengan esa posibilidad, van a empezar a debatir con el fundamento de los términos y definiciones que se establecen dentro de la 9000. Obviamente, las otras especialidades tienen una terminología que puede ser que la 9000, que debe estar en ese camino de ampliar ese rango de definiciones, porque pues así va construyéndose, se va ampliando, se va manejando, porque pues ya, como lo veíamos en los anteriores videos y en mis exposiciones, tenemos más de 19.000 normas ISO, pues claro, mucha terminología no está en las versiones anteriores de esta que es especializada o se ha creado para la especialidad de definir esos términos. Entonces, esa coyuntura se radicó con esta 9000. ¿Vale? Entonces, por eso cuando los traemos a colación en alguna explicación, generamos esos numerales para que estos términos estén asociados a esa buena práctica. Si ustedes han desarrollado tesis, si han desarrollado proyectos de grado, pues ustedes saben bien que se cita de una manera los términos o las definiciones o los párrafos asociados a un, al que lo ejecuta o al que lo desarrolla. Esto es similar. Cuando hablamos de la norma ISO, se cita la 9000 para decir que este término viene de esa 9000, ¿vale? Entonces, aquí, así, cerrando este paréntesis de la terminología, volvemos al término del conjunto de la definición de un sistema de gestión, que son todo el conjunto de elementos dentro de una organización. Ya lo segmentamos, ya sabemos en dónde, que interactúan, venimos con la misma gestión de un sistema, pero que nos sirve para qué, para establecer ya lineamientos como políticas, hacia dónde vamos. O sea, aquí ya empieza a hablar del cómo, el para y el por qué. Cómo con políticas, para dónde vamos con los objetivos y para qué con los procesos. O puede ser viceversa, para cumplir los objetivos y el cómo con los procesos que definimos dentro de la organización. Es el deber ser, así como lo mencionó al final. El cómo lo son los procesos que definimos nosotros dentro de la organización, los objetivos, el para o hacia dónde vamos, y las políticas son los lineamientos rectores de qué debemos hacer dentro de la organización y cuáles son los cumplimientos que debemos generar. Obviamente, y aquí habla de dos objetivos, que son los objetivos estratégicos, que son los que definimos para dar cumplimiento a la misionalidad y visión, la plataforma estratégica, y los objetivos de gestión, que son los que son segmentados por los procesos para cumplir cada uno con su especialidad y esa especialidad encaminada al mismo fin, ¿vale? Dentro de la definición de la norma ISO en sistemas de gestión tiene 3 notas. Estas notas son supremamente importantes porque son aclaratorias y es importante que nosotros como auditores las tengamos en cuenta porque esas notas en alguna increpancia que encontremos dentro de alguna no conformidad donde el argumento no tenga el sustento suficiente, las notas nos pueden dar ese punto diferenciador para poderlo detectar o poderlo no detectar, sino formalizar con el auditado y que no tenga
cabida a la interpelación. Obviamente, ellos pueden hacer interpelaciones y pedir otros conceptos, pero nosotros si estamos formados y forjados con las aclaraciones como son las notas, pues nos sirve también para sostener y sustentar nuestro argumento de la corrección o no conformidad que identifiquemos. Entonces vamos a leerlas. La nota 1. Un sistema de gestión puede abordar una o varias disciplinas. Entonces, el sistema de gestión no solo es especializado en una, sino puede ser en varias disciplinas. 2. Los elementos del sistema incluyen la estructura de la organización, funciones y responsabilidades, la planificación y la operación. Ahí ya empezamos a enmarcar cuáles son los componentes o elementos de un sistema que debemos nosotros identificar o solicitar como auditores dentro de una auditoría o establecerlos dentro de nuestros programas y planes de auditoría. La estructura organizacional, lo hablábamos ayer, mapa de procesos, organigramas por cargos y por áreas o por dependencias o por departamentos, como lo quieran interpretar, funciones y responsabilidades, quiénes o qué hacen cada funcionario dentro de la organización, que se determinan documentos como perfiles de cargo o manuales de funciones que en alguna u otra manera ustedes han interactuado cuando han sido funcionarios dentro de alguna organización y si no lo han sido, pues son los que se estipulan dentro de los contratos laborales que dice funcionario debe y le colocan a uno 16, 24, 54 funciones. Esas son las funciones y determina también las responsabilidades a nivel jerárquico, por ejemplo, en los organigramas, como auxiliares, profesionales, coordinadores, directivos, y esos niveles pues tienen un grado de responsabilidad y eso se ve marcado dentro de las funciones en los verbos rectores. Si tú eres gerente, no es el mismo verbo que inicia la función que con un auxiliar. Un auxiliar puede ser de apoyo y o apoyar, para ponerlo en términos de verbos, y un gerente puede ser decidir, o puede ser decidir o toma de decisiones, decisión, toma de decisiones, implementar, dirigir, todos esos verbos rectores pues ya le dan una responsabilidad o el grado de responsabilidad al nivel jerárquico que tenemos dentro de la organización. La planificación, obviamente, pues todo sistema, si no hay una planificación, pues es muy difícil que eso genere algún resultado porque se debe definir de alguna forma para poder hacer un seguimiento a lo que se está planteando. Si no hay una planificación, pues el seguimiento es demasiado complejo porque pues nosotros en las unidades de medida, en los indicadores de gestión y todas esas fuentes de información que generan estas evidencias de rendimientos, pues no pueden enmarcarse desde un principio porque pues no hay algo que lo identifique como tal o que hayamos encaminado. Vamos a decir, vamos a cumplir 60 ventas en este mes y vendemos una. Pues no estamos, del producto vamos a tener 60 ventas en el mes y tenemos una, pues incumplimos. Pero si no decimos que vamos a tener 60 ventas en el mes, pues ¿cómo decimos que vamos mal o vamos bien? Eso sí es importantísimo identificarlo. Y pues obviamente la operación, que es un elemento estructural supremamente que se volvió un numeral dentro de la organización, o dentro de la CISO, perdón, que es el numeral 8 y que es enmarcado especialmente en la necesidad de la especialización de cada ISO. Y la nota 3 dice, el alcance de un sistema de gestión puede incluir la totalidad de la organización, funciones específicas e identificables de la organización, secciones específicas o identificables de la organización, una o más funciones dentro de un grupo de organizaciones. Aquí quiero hacer una marcación. Me han preguntado muchísimo cuando nos generan estas consultorías que porque los entes certificadores, una de las solicitudes en los formularios de diligenciamiento que uno hace para poder encaminar a la empresa a la certificación, les piden el alcance. El alcance del sistema a veces no está bien definido o de los sistemas no están bien definidos dentro de las organizaciones, porque pues son requisitos que si la empresa no ha ido
o no ha empezado a encaminar a estructurar un sistema, pues es mucho más difícil empezar a determinarlo como tal. Y muchas de las empresas a veces colocan los alcances ambiciosos pensando que es una buena práctica, pero también a veces es contraproducente porque la gestión se vuelve muy robusta en la operación y en la identificación de gestiones para la implementación de la misma. Y si están empezando, pues lo que sugerimos nosotros es empezar por secciones que ya estén planteadas dentro de la organización, más formales o más organizadas, que se puedan estructurar rápidamente y encaminar esa gestión a ir ampliando el alcance de la certificación. Hay empresas demasiado grandes que certifican solo un proceso. Hay empresas que son pymes o mediana empresa que pueden encaminar toda la gestión de la organización. Nuestras recomendaciones es que empiecen, si es su primera interacción con estas certificaciones, por secciones, por partes puntuales y que ya conozcan, que ya la interacción sea documentarse, empezar a generar los registros, si ya los generan, pues fantástico, y sobre eso ya empezar a dar veracidad de rendimientos y de verificaciones y seguimiento y control. Entonces, es importante que estas tres anotaciones las tengan claras porque pues, nos habla de cómo abordar un sistema o sistemas, los elementos que la incluyen, porque ya nos empieza a dar puntos diferenciadores, identificadores como nosotros como auditores y obviamente nosotros dentro del alcance de la certificación, que es el camino que ya se estipula dentro de la definición de los sistemas, ya empezar a verificar que ese alcance que la organización define, nosotros como auditores empezar a encaminar todas nuestras herramientas metodológicas, programas de auditoría, los planes y todos los criterios de evaluación que debemos determinar dentro de esta documentación para verificar que eso que ya se definió esté generándose dentro de la organización. Y ahora vamos a ver los principales elementos que tiene un sistema de gestión. Esto es importantísimo porque son los principales eh, elementos, pongámosle ese término, está bien, que debemos nosotros empezar a, primero, a conocer su definición, segundo, cómo los identificamos dentro de las organizaciones, qué es un proceso, que, cómo empezamos a determinar o a caracterizar un proceso como tal, y es importante que conozcamos su definición. Entonces, un proceso es un conjunto de actividades o tareas mediante las cuales una entrada, input, se convierte en una salida o resultado, output. Los procesos de una organización contribuyen a los métodos de trabajo necesarios para poder generar los productos y o servicios que se entregan a los clientes, ya sean internos o externos. Como ejemplos de procesos podemos citar diseño de productos, compras, preparación, distribución de pedidos. Voy a ser un poco conciso en la definición de este término. Hay actividades que son aleatorias, que no hacen parte o no se pueden determinar como un proceso, pero esas actividades son complementarios de uno. Lo que debemos hacer nosotros dentro de la entidad y nosotros como auditores, pues empezar a verificar que eso suceda, es que sean identificados los procesos que sean permanentes y constantes dentro de la organización y que generen, cuando hablamos de entradas, son gestiones que vienen de, va a poner un término, pero ya lo explico, proveedores internos y externos. Ejemplo, si la constitución política de su país les exige tener una viabilidad o una identificación constante de alguna representación, de alguna necesidad premiante, por ejemplo, condiciones de seguridad en nuestros funcionarios de la organización. ¿Qué nos genera esa entrada externa de un proveedor como la Constitución o la legislación, para ponerlo en términos de todos los que estamos acá de diferentes regiones? La legislación nos pide
tener esa condición. Y eso es permanente, porque la ley hay que cumplirla. Entonces nosotros ya empezamos a determinar actividades para eso. Y si hay varias actividades para esa gestión, ya se vuelve un proceso. ¿Y qué generamos sobre esas salidas de ese proceso? Inspecciones de seguridad, inspecciones de puesto de trabajo, entrega de dotación, entrega de EPPs y todas esas variables que tiene la gestión de la 45001, por ya enmarcarla en una ISO, pero que son sujetas a una entrada de una gestión o un proveedor externo, porque pues se denomina así, o un cliente externo, como la legislación o, la, o los temas legales de su país donde estén ubicados. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros sepamos identificar cómo establecemos un proceso dentro de la organización. Tiene que tener gestiones permanentes, como los ejemplos que damos aquí. Compras. Compra es un proceso que si nosotros tenemos no sé, un producto lácteo y requerimos tener envases plásticos, pues dentro de envases plásticos que son gestiones de compras, pues ya hay una estipulación de un proceso que es comprar envases plásticos. Entonces se empieza a caracterizar el proceso como tal y empiezan a determinar qué tipos de gestiones se deben establecer para esas compras. ¿Cómo los establecemos? Dentro de documentos. Empezamos a documentar todas esas necesidades apremiantes, solicitud de pedido, especificaciones técnicas, todo eso que conlleva para esa compra de ese insumo. Entonces, esa estipulación se hace dentro de un proceso de compras, porque no solamente requerimos el envase, entonces también requerimos la marca, la marquilla. Entonces, esa marquilla también es una parte o una gestión del proceso global de compras, ¿vale? Quería dar esa explicación y espero que me haya hecho entender para saber cómo se determina un proceso. Y adicional a esta explicación, les voy anticipando, tengo un ejercicio más adelante para que veamos cómo se mapea, porque eso es una metodología que se usa, el mapeo, y pues les doy la metodología que existe pues para los curiosos y los que son buenos con su espectro de vida para poder ser consultivos y empezar a verificar cosas que no se los dicen y que quedan con eso porque me lo dijeron. Busquen cuál es la metodología del mapeo para poder establecer un proceso dentro de la organización. Yo traigo esa metodología a nivel general y les traigo un ejercicio muy simple para que vean cómo se construye eso, pero pues más adelante no me voy a anticipar porque vamos en segmentando el espectro para ya empezar a hablar de las cosas puntuales que nos competen en esta capacitación. Otro de los principales elementos que nosotros debemos tener en cuenta y saber qué son estos elementos dentro de un sistema de gestión son productos y servicios. Son el resultado de los procesos que serán entregados a los clientes que lo adquieran. Estos productos y servicios tienen características concretas que reciben denominaciones diversas, especificaciones, requisitos, productos, servicios, atributos, etc. Aquí voy a hacer un paréntesis. Los productos y servicios que nosotros tenemos dentro de la mente, y pues si hay gente acá que ha trabajado en esta gestión, pues me va a entender esta interpretación y si no la han entendido así, pues la voy a dar para que conecten sus competencias y amplíen ese rango de competencias. No solamente los productos y servicios que generamos como un producto final hacia nuestro cliente externo, hacia hasta nuestro nicho de mercado, son productos que generamos dentro de las organizaciones. Ojo con eso que estoy diciendo, no solo ese producto, porque nosotros al generar gestiones internas, interacciones entre procesos, empezamos a como lo que hablábamos en los inputs y outputs, las entradas y las salidas que definíamos en el término anterior, son eh, productos o servicios, porque un producto no solo es
el resultado final de la organización. No, señor. Por ejemplo, nosotros al área jurídica o al proceso jurídico le pedimos conceptos para determinar acciones dentro de la organización. En cualquier organización que tengan parte jurídica, la alta gerencia o los procesos o las áreas o los departamentos que están dentro de la organización definidos, les pedimos al área jurídica que nos entreguen conceptos para poder tomar decisiones y determinaciones. Esos conceptos que genera este departamento o este proceso, para denominarlo bien, es el producto que tienen ellos a nuestro cliente interno, que somos todos los otros procesos, para derivar su gestión. Espero haber sido claro. Voy a poner otro ejemplo. Compras. A compras nosotros les hacemos solicitudes de pedido. Esas solicitudes de pedido ellos las gestionan desde sus levantamiento de cotizaciones. Esas cotizaciones nos generan una decisión a nosotros y esa decisión nos genera la determinación de un producto. Ese producto no es el insumo. El producto de ellos es el procedimiento de la gestión de cómo nosotros le solicitamos a ellos el producto. Entonces, inicialmente nos entrega unas cotizaciones, si lo definimos son 3, 5, como lo tengamos dentro de la organización, sobre esas características o cotizaciones que nos envían, nosotros verificamos las características, les decimos estas, ellos toman la decisión que nosotros tomamos como solicitante y ejecutan la acción comprando, verificando al proveedor, haciéndole la evaluación de proveedores. Eso está documentado dentro de un procedimiento. Ese procedimiento es el producto que nos genera compras a los demás procesos, que es su producto interno y que nosotros, los solicitantes, tenemos que cumplir con esos lineamientos que el proceso de compras estipula, ¿vale? Para que tengamos claro, obviamente, todos esos insumos complementan a dónde debemos apuntar si tenemos un producto o un servicio. Pero nosotros dentro de la organización también tenemos productos y servicios que interactúan dentro de las interacciones que se estipulan dentro de los procesos. Entonces eso es importantísimo que lo tengamos claro y cuando vayamos a verificar como auditores, usted puede ir a verificar qué productos o servicios provee ese proceso. Muéstreme sus productos y servicios. Ah, usted provee adquisición de compras. Ah, usted provee gestión de almacén, por llamarlo el de compras, para volver al mismo ejemplo, ¿vale? Entonces es importante que se lo tengamos claro. Y este término que sigue, o otro elemento, también es supremamente importante. Y quiero que lo veamos primero en su definición y posterior a la explicación. Clientes y otras partes interesadas. Es el elemento que establece directa o indirectamente las características que han de tener los productos y servicios. Los clientes son también quienes reciben los productos y servicios demandados. Cuando hablamos de cliente, y yo lo mencionaba ahorita en una explicación anterior, el cliente, pues nosotros como consumidores de productos y servicios, pues si tú eres un consumidor, tú eres cliente. Pero ya si lo llevamos a un sistema de gestión dentro de una organización, recuerden bien que la definición de sistema de gestión lo segmenta dentro de una organización. Cuando hablamos de clientes y de partes interesadas, eso debe estar definido dentro de la organización. Ejemplo, gestión documental o documentación. Ese proceso que se determina que es uno de los más comunes dentro de las organizaciones, es transversal para todos. Cuando hablo de transversal, es que a todos los procesos les gestiona la documentación. ¿Cómo le gestiona la documentación a todos los procesos? Estableciendo lineamientos. Si ustedes han interactuado con ese proceso, ustedes saben que ellos estipulan tablas de retención documental. Las tablas de retención documental es donde se definen los tipos documentales, que es una carta, que es un acta, que es un procedimiento, que es
un acuse recibido, todos esos términos en tipos de documentos, eso lo define gestión documental, y dentro de esa documentación, pues ese es el cliente de nosotros, que son todos los procesos que tenemos asociados dentro del, de la organización. Yo no les voy a definir la parte externa del cliente interno, perdón, del cliente externo, porque el cliente externo, pues su nombre lo indica, es todas las gestiones que están dentro de la cadena de valor de la organización, que interactúan entre sí, como lo hablábamos, todos los componentes del sistema que interactúan y generan sus especificaciones y dan un resultado final, que es el producto o servicio a nuestro cliente final. A mí me interesa es darles a conocer cuál es el cliente y las partes interesadas dentro de la organización como clientes internos. Por eso les ponía el ejemplo de gestión documental. Otro ejemplo, bueno, no les quiero hablar más de compras porque terminamos aquí y salimos y nos vamos de compras. Entonces, no hablemos más de compras, hablemos de talento humano. Talento humano, su gestión es proveerle a la organización el recurso humano calificado. Ese es su objetivo principal. ¿Y cuáles son nuestros proveedores? Pues todos los procesos. Los procesos misionales requieren gente operativa para que operen de una manera asociada a la especificación o la misionalidad de la organización. Si nosotros no conseguimos gente especializada, bueno, yo me pongo en la posición de talento humano. Si nosotros, talento humano, no conseguimos las competencias y las especificaciones de la persona que requieren dentro de la organización, obviamente con la requisición de personal, con todos los lineamientos que requiere una vinculación laboral, nosotros después de eso, de esas requisiciones, empezamos a hacer todo el proceso de la vinculación con esas características anteriormente mencionadas, y ya el resultado final es el ingreso de esa persona que requiere ese proceso misional en la parte operativa. Si requiere otro proceso, gestión estratégica, por poner un nombre, que son la alta gerencia, nos están pidiendo un gerente o un director o un coordinador que tenga ciertas especificaciones. Solicitamos la requisición de personal y nosotros empezamos a hacer el proceso de vinculación de ese personal, y entregamos el producto final es entregar ese funcionario con esas especificaciones, con todo lo que conlleva la vinculación, ejercicio de competencias blandas, ejercicio de verificación de pruebas de técnicas, de que cumpla con las condiciones que tienen las especificaciones de ese cargo, y nuestro producto final es la persona que requiere ese proceso. Entonces es importante primero definir los clientes internos y también definir cuáles son nuestras partes interesadas. Les mencioné dos procesos. Esos procesos son transversales para todos, pero hay procesos que son solo para una gestión o para dos. Y ahí es donde nosotros empezamos a verificar cuáles son nuestras partes interesadas. Por ejemplo, la misionalidad tiene todas las partes interesadas, como los procesos de apoyo y los de gestión, los estratégicos. Entonces esas son nuestras partes interesadas, y así sucesivamente. Unos tienen más responsabilidades que otros frente a sus clientes internos, claro, por la interacción que tienen. Por ejemplo, el proceso de HCE tiene mucha interacción con el de gestión humana, porque los dos complementan el objetivo principal de esta gestión. Entonces, tienen mucho que interactuar, generan el programa de bienestar, lo implementan como tal, están verificando que se establezcan todas las condiciones de los puestos de trabajo para verificar que cumplimos con todo lo de ley. Entonces, esas interacciones y todas esas gestiones nos definen nuestros clientes y nuestras partes interesadas. ¿Listo? Otro principal elemento, la estructura organizativa. Esta son todos los roles, responsabilidades y autoridades que las personas de la entidad utilizan para organizarse internamente y coordinar el trabajo. La estructura organizativa
tiene tres componentes bastante robustos que se deben definir dentro de la organización. Yo los he hablado ya anteriormente, pero pues voy a volverlos a establecer. Son tres pilares importantes que nos generan roles, responsabilidades y autoridades. Uno, la plataforma estratégica que nos apunta la misión y la visión con los objetivos estratégicos, a dónde debemos llevar la organización. Cuando hay una definición de esas, pues todo lo demás se empieza a construir. Al definir eso, se establecen los equipos de trabajo, los roles y las responsabilidades y autoridades. Esos roles, autoridades y responsabilidades o autoridades, ¿dónde se definen? En los organigramas de las organizaciones, donde se establecen los cargos y los departamentos para establecer tanto responsabilidades a los departamentos como a las personas en sus manuales o perfiles de cargo. Eso ya se establece ahí para empezar a darle responsabilidades y sobre eso estructurar unos rendimientos para dar cumplimiento a la misionalidad y poderlos medir. Y obviamente también está marcado, y lo hemos hablado ya anteriormente y con el primer significado, el primer principal elemento, el mapa de procesos. Los mapas de procesos son supremamente vitales construirlos cuando ya estamos estableciendo sistemas de gestión, porque eso lo que establece ya es empezar a posicionar procesos ya identificados y mapeados, por poner el término de la metodología, a cuáles están apuntando dentro de la organización. Si identificamos ya los procesos misionales, pues son todo el score que requiere o que ya la empresa está encaminada a generar productos, bueno, productos de, si es una empresa, por ejemplo, como de telecomunicaciones, pues energía eléctrica, infraestructura y telecomunicaciones, radiooperaciones, todo lo que es la esencia y la misionalidad de la organización están enmarcados en todos los procesos misionales, valga la redundancia. Los procesos de apoyo, pues su nombre lo indica, son todos los que son unas gestiones que funcionan para apoyar adicionales a lo que no es la misionalidad. Los ejemplos anteriores, gestión humana, gestión de compras, gestión jurídica, eh, gestión financiera, gestión contable, y todas esas determinaciones que deben estar estipuladas, que no es la parte del score de la organización, de su misionalidad, pero sí son procesos que debemos tener mapeados y documentados para poder establecer gestiones que son complementarias para que la misionalidad funcione. Y pues los estratégicos, donde se define la alta gerencia, los temas de calidad, porque la calidad pues está enmarcada y la responsabilidad siempre es de la alta dirección. Y dependiendo de las organizaciones, pues el tema comercial, el tema de comunicaciones, el servicio al cliente, todos esos están enmarcados en los estratégicos que nos dan ese atributo de que generan lineamientos, porque pues esa es la atribución de los estratégicos para dar cumplimiento a todos los demás. Y obviamente, sin olvidar unos que son supremamente importantes, donde estamos enmarcados nosotros, los auditores internos, que son los de seguimiento de evaluación, el famoso y conocido control interno, que nosotros somos las veedurías, los que verificamos que todo ese mapeo, que toda esa estructura organizacional esté funcionando como se planificó. Entonces, quería darle esas marcaciones dentro de esos principales elementos y pues siendo las 7:58, pues damos por terminado el día de hoy y para mí es importantísimo darles claridad en cada terminología, en sus principales elementos del sistema de gestión para que ustedes como auditores empiecen a establecer, primero, entiendan los conceptos que se verifican dentro de estas gestiones y posterior a ello, pues empezar a demarcar dentro de nuestra gestión, dentro de nuestro profesionalismo ya como auditores, a qué debemos verificar. Entonces, no es más por el día de hoy. Por mi parte, agradecerles a todos por su vinculación, por estar aquí y darles las buenas noches a los que continúan conmigo, darles los 5 minutos que tenemos entre clase y clase
y ya nos vemos. A los que no, pues una feliz resto de noche y que descansen. Nos vemos mañana. Gracias a todos. Gracias, profe. Nos vemos en unos segundos. Buenas noches, queridos compañeros, compañeras. Por acá, Edgar Castillo, asesor de la corporación. Cuéntenme cómo se han sentido. Ya hoy nuestra cuarta clase, ya entramos ya la mitad de la capacitación de la formación. ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo han estado? Vale, perfecto. De verdad es con mucho cariño, con mucho profesionalismo cada uno de ustedes. Recuerden, todas las 10 clases son totalmente gratuitas, solo es opcional recibir material de apoyo y certificado. En este caso, la corporación, el director Luis Carlos Prada, les dio una promoción hasta el día de ayer, se les extendió, recuerden, hasta el día jueves, para que accedan al material de apoyo y certificados de una sola formación en tan solo $20. Para para esta formación de auditor interno HSQ, recuerden, reciben 4 certificados por solo $20 más el material de apoyo. Quienes deseen recibir las dos formaciones, el de auditor interno HSQ y el de inocuidad alimentaria, solo $30. Reciben los 4 certificados de esta formación más el certificado de inocuidad. Entonces, para que allí lo tengan presente, recuerden, estoy muy atento en los grupos de que cada uno de ustedes están y me pueden escribir con mucho gusto que les estoy apoyando para que realicen su inscripción y reciban su material de apoyo. Los certificados de la corporación, máximo a los 2 días, ya lo pueden descargar desde nuestra plataforma. Entonces, ahora sí me regalan un ok si está todo claro y nos mudamos, nos cambiamos de sala y nos vamos a la formación Edgar, de inocuidad. Dime, qué pena profe. interrumpirte, Edgar. Quería dar una respuesta a una pregunta que me hicieron por ahí que me parece bastante Claro que sí. relevante, que me decían que si un proceso no, no estaba, o sea, se estipuló en su momento, pero ya después no estaba operando, lo que hay que hacer es revisar la determinación de cómo se identificó ese proceso, porque puede ser que cuando se creó, pues no tuvo la connotación de una metodología aplicable y es importante que eso quede bien revisado para empezar a replicar. Puede ser que ese proceso sea una parte de otro, entonces lo que pasa es que se debe empezar a establecer los que sí están operando y ese que ya no está operando, pues qué componentes tiene para poderlo replicar dentro de los demás, porque si lo aplicaron, si lo identificaron en algún momento, fue porque se necesitaba, pero pues no era la connotación que yo hablaba que era un proceso permanente, sino puede ser que sea complementario. Entonces hay que verificar eso. Qué pena, Edgar, pero quería dar esa claridad. No, no, claro que sí. Vale, profe, muchísimas gracias. Bueno, entonces ahora sí nos despedimos. Espero que esté todo claro. Que tengan una feliz noche para quienes, bueno, no nos van a acompañar en inocuidad y quienes nos están acompañando en la otra formación. Vamos a cambiarnos de sala y continuamos con la otra formación. Vale, perfecto. Feliz noche, compañeros.